No se nos... Aquí estoy en YouTube. ¿A quién le puedo enviar a YouTube? Vamos a probar en YouTube para no perder la clase. Sí, les cuento que con uno de los cursos estoy escribiendo ya el segundo libro. Va a ser este segundo libro va a ser, el primero fue un trabajo que hice con el doctorado. Y ahora voy a sacar el primer tomo de Mariología. Sí, entonces les comparto. Va a ser un primer tomo de calculo de unas 150 páginas. Y si Dios quiere, en unos 3 mesecitos lo tengo ya listo. Sí, es el primer tomo. Yo aspiro a sacar unos 6, 7 tomos. Entonces, todos estos cursos nos sirven para ir alimentando el libro. Por eso también es tan importante tenerlo grabado, porque hay cosas que uno no guarda en la cabeza. Y bueno, entonces aquí, a ver. Ya estoy trabajando con un compañero que es escritor. Les voy a mandar entonces aquí, ustedes me dicen si se ve, si se está escuchando. Pero vamos a comenzar, ya tenemos quórum. A ver, y les cuento también que tenemos un congreso mariano en el mes de mayo. Viene Fray Nelson Medina, el padre Héctor Ramírez. Me encanta Fray Nelson, el padre Héctor Ramírez de Mater Fátima, el director de Mater Fátima, y el padre Mariusz Maka, es polaco y va a estar también en el congreso. Entonces ahí les voy contando la historia. No, vivo no va a estar. Listo, ahí se los mandé. Díganme si se ve en YouTube o no, porque vamos a comenzar. Tenemos 2 lugares, nos toca ver un poco por los espacios y tal. ¿Dónde? ¿En el colegio? Tenemos el San Ignacio, el Teatro de la Universidad de Medellín y la UPB. Nos toca ver en cuál nos queda. Sí, bueno, listo, no, mostremos un poquito de pronto, ¿ok? Bueno, no es necesario, no hay gente, no vemos así, no, se me corta el internet, no, se me corta el internet. Ya, a ver, un momentico, para que esto quede bien grabado, entonces yo voy a poner aquí, porque si no... A ver... que por las paredes, una columna. Sí, ¿listo? Nos vemos aquí en Meet y aquí en YouTube. Se ve bien y se escucha, listo. Entonces, dejemos ajustado. No, así, para que no se nos vaya la señal. Me cogió Wi-Fi, yo no sé. El Wi-Fi de la parroquia. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Pidiendo a la Santísima Virgen que nos bendiga en este curso, nos aumente el amor, la devoción y la entrega a ella y a su Hijo Jesucristo, y nos proteja de todo mal y peligro. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bueno, entonces damos inicio. Nosotros quedamos muy en el inicio, ¿no? La introducción. Vamos para el segundo punto de la introducción. ¿Está bien? No, tienen que adelantar por lo menos un puntico. En el segundo punto el texto nos dice: la iglesia confortada por la presencia de Cristo. Esto es muy interesante lo que nos dice el evangelista Mateo en el capítulo 28, versículo 20. ¿Cómo se conforta con la presencia de Cristo la iglesia? Se conforta especialmente con la Eucaristía. La iglesia se conforta, o sea que toma de fuerza ¿de quién? De la Eucaristía. Se conforta en la Eucaristía. Segundo punto de la introducción. Ahí está, es el segundo párrafo de la segunda página. Segundo párrafo de la segunda página. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la iglesia confortada por la presencia de Cristo. Entonces, la presencia real y verdadera en la Eucaristía. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Está presente en la Eucaristía. Está presente en nosotros, ¿de qué manera? Somos templos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y donde está una de las personas de la Trinidad, actúan las otras dos.
pues porque son inseparables, tienen la misma esencia, ¿sí? La transfiguración de nuestro Señor, por ejemplo, que estábamos escuchando ahora en la meditación de la adoración al Santísimo, esa transfiguración de nuestro Señor es el milagro maravilloso en lo alto del Tabor, donde nuestro Señor deja ver su divinidad. Y no en toda la plenitud, porque si no hubieran muerto los apóstoles. O sea, Pedro, Juan y Santiago, porque la naturaleza humana no soporta tanto bien. Hay dos extremos que llevan a la muerte al hombre, el extremo de la felicidad o el extremo del dolor. Y en este caso era el extremo de la felicidad. Entonces Dios tiene que sustentar de alguna manera. En esa transfiguración Él deja ver esa divinidad, los impacta y los fortalece. ¿Está bien? Entonces, ¿se acuerda que Moisés le dejaba ver el costado, le dejaba ver, etcétera? Porque es una manera de decirle, no me puedo mostrar todo porque no es posible para la naturaleza humana. En nuestro cuerpo padeciente no tiene capacidad de asimilar esa belleza. Solamente cuando el cuerpo glorificado vaya con el alma al cielo es que va a ser capaz de gustar esa belleza de Dios, porque vamos a ver a Dios ahí sí, cara a cara. ¿Está bien? Transfigurado. La iglesia, entonces, en la Santísima Virgen, este trecho nosotros podemos aplicarlo a la Santísima Virgen de la siguiente manera. En la Santísima Virgen nosotros vemos el reflejo de la divinidad de Jesús. Por eso el símbolo de la Santísima Virgen, el símbolo que la iglesia y la tradición le ha siempre reportado a la Santísima Virgen de la luna, porque la luna no tiene luz propia. La luna recibe la luz ¿de quién? Del sol. El sol es la divinidad, siempre el sol ha sido la divinidad, inclusive para los paganos. Los pueblos paganos celebraban el sol como la maravilla de la creación, símbolo del Dios de los dioses. Ahora, Nuestra Señora es reflejo de Dios, el mejor reflejo de Dios en la creación es la Santísima Virgen. Por eso la luna es símbolo de Nuestra Señora. La iglesia entonces camina en el tiempo hacia la consumación de los siglos. ¿Qué significa esto? Camina hacia el fin del mundo, ¿cierto? Claro, el fin del mundo es la consumación de los siglos, se acabó el tiempo. Y va al encuentro del Señor que llega. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es esa llegada de nuestro Señor? La parusía, la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros pensamos en esa segunda llegada o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos de pensar también en que con quién viene nuestro Señor. Acompañado de ángeles, de trompetas, los bienaventurados, pero de manera especial la Santísima Virgen. Madre de Dios Hijo, hija predilecta de Dios Padre y esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. ¿Cómo no aparecer ahí en primera fila? ¿No? Entonces eso es importantísimo. Pero en este camino, deseo destacarlo enseguida, recordemos que esto es un texto de Juan Pablo II, procede recorriendo de nuevo el itinerario realizado por la Virgen María, que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Y esto no es solamente poético porque pues es bonito. La Virgen María avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Porque desde el primer momento de la Anunciación, donde a la Virgen María le he revelado que en su vientre se va a desenvolver el mayor milagro de la historia, que es la encarnación del Verbo. Y van eso, la alegría y el gozo que inunda la Santísima Virgen. Una cosa, pues, la mejor noticia, si cualquier mamá se encanta, o mamá, o bueno, no siendo mamá, cuando le dicen que es mamá, queda encantada por la noticia. Ahora la Santísima Virgen, en el momento en que recibe del ángel Gabriel el anuncio de la encarnación, saber que ese hijo que tiene no es un hijo común, es el Verbo de Dios que se hace carne y asume la naturaleza humana. ¿Cuál no sería la felicidad de la Santísima Virgen ahí? O sea, no cabía eso de que uno dice, no, ay, no, como que no, ¿qué pues mide? Ay, es cierto que me lleva pues a un éxtasis. Eso es nada en comparación con lo que sintió la Santísima Virgen. Pero la entrega de ella no fue una entrega egoísta, porque no fue una entrega en función de ese gozo que ella iba a tener por ser la Madre de Dios. Claro, qué privilegio, qué gusto, qué tranquilidad, qué sosiego, etcétera. Sino que cuando ella le dice sí a San Gabriel y le dice, hágase en mí según tu palabra, ecce ancilla mía, fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Nuestra Señora lo dice, pero teniendo el dolor que tuvo en la pérdida de hallazgo en el templo, el dolor que tuvo en el momento de la circuncisión de nuestro Señor, el dolor que tuvo cuando comienza la pasión de nuestro Señor, el dolor que ella tenía cuando aquel y aquella rechazaban el amor de nuestro Señor, en todo lo que contemplamos en el Evangelio. El dolor que sentía Nuestra Señora cuando el desprecio que hacían los fariseos, republicanos, escribas a nuestro Señor Jesucristo, y el dolor dolorosísimo que tiene en el momento de la pasión y muerte de nuestro Señor.
Entonces ese sí de la Santísima Virgen y ese acompañar la pregnación de la fe y mantenerse fielmente en unión con su Hijo hasta la cruz es un hecho histórico de la vida de la Santísima Virgen. Y no se queda solo en ella, sino que termina siendo también un símbolo, una enseñanza para nosotros. A mí me queda muy fácil venir a la misa, agradecerle a Dios porque conseguí trabajo, me gané la lotería, estoy bien de salud, ¿cierto? Mi matrimonio corre de la mejor manera. Ahora cuando uno está sufriendo, ¿será que uno de igual manera le es fiel a Jesús? No, no digo de todo el mundo, pero normalmente uno reclama, ¿y por qué a mí? Si Dios fuera, digamos, entre comillas, totalmente honesto con nosotros, diría, esto no es nada en comparación con lo que usted se merece. Porque siempre lo que recibimos es lleno y pleno de misericordia. Y en ese sentido somos muy desagradecidos, muy ingratos con Dios. Entonces la Virgen María termina siendo aquí un ejemplo muy bonito de lo que es fidelidad, en las buenas y en las malas. Tomo estas palabras tan densas, dice Juan Pablo II, y evocadoras de la Constitución Lumen Gentium. Recuerden ese texto, yo creo que les dije que en uno, si no estoy mal, la tercera parte de la Constitución Lumen Gentium, que es un documento del Concilio Vaticano II, es dedicado específicamente a la Santísima Virgen, que sobre eso también podemos hacer unas aulas. Es un texto muy bonito. En su parte final traza una síntesis eficaz de la doctrina de la Iglesia sobre el tema de la Madre de Cristo, venerada por ella como madre suya amantísima y como su figura en la fe, en la esperanza y en la caridad. Entonces, si yo como católico creyente, digo católico creyente para no dejarlo simplemente en cristiano, porque hay algunos cristianos que no acreditan en el papel preponderante o elevado de la Santísima Virgen. Entonces, si nosotros como católicos le tenemos devoción a la Santísima Virgen, debemos tomarla a ella como modelo, porque de nada sirve tomarla a ella simplemente como un cajero electrónico. Hágame el milagro, atiéndame este pedido, consuéleme en este dolor que tengo, no sé qué, no. Es en todo y en cada momento. Y como modelo y figura en la fe, en la esperanza y en la caridad. Cuando leemos cualquier texto que involucra la vida de la Santísima Virgen en el Evangelio, vamos a darnos cuenta que la Virgen María siempre brilla por la fe, la esperanza y la caridad. Es indispensable. Todas esas cosas María las escuchaba y las guardaba en su corazón. Fe, esperanza y caridad. Las tres virtudes teologales. Claro, y en grado heroico. Y en grado heroico. Cuando yo soy bautizado y paso de ser simple criatura a un hijo de Dios, por el bautismo me son infundidas las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Y las 4 virtudes cardinales. No, eso solo le infunde el Espíritu Santo. Pero ¿qué hace? A partir de la gracia que la Santísima Virgen conquista de Dios, fortalece en mí esas virtudes. Entonces, con la devoción a la Santísima Virgen es que yo fortalezco esas virtudes. ¿Está bien? Porque todo nos viene de Dios, pero nos viene por medio de la Santísima Virgen. Y esa es la doctrina oficial de la mediación de Nuestra Señora. Eso es muy importante porque si no la devoción nuestra queda en un asunto superficial, pues de cargar el rosario, de cargar el escapulario, de pararme frente a una imagen. Todo eso es importantísimo, pero no es la ficha clave, digamos, en esa unión con María. Y las cardinales, que son 4: prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Poco después del concilio, mi gran predecesor Pablo VI, el Concilio Vaticano II se desarrolla bajo el pontificado prácticamente de Juan XXIII. Y tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa por acá, que yo dejé el carro por allá lejos y me toca hacer un cambalache. A ver, Santo Tomás de Aquino, continuamos aquí. Santo Tomás de Aquino clasifica las virtudes en más o menos 52. O sea, es más o menos como un árbol genealógico. Si uno vaya a buscar su ascendencia, llega uno a Adán y Eva. Y si usted llega a Adán y Eva y eso termina en un arbolito pues lleno de ramificaciones, las virtudes son impresionantes. O sea, de la fe, la esperanza y la caridad vienen para todo. Hoy ya nos hablaban de la virtud de la prudencia. Es una virtud. La virtud de la prudencia, está la virtud de la religión, pero la virtud de la prudencia, que es el medio más eficaz para alcanzar el fin. Eso es una persona prudente. ¿Y cuál es el fin nuestro? La salvación.
Entonces, dentro de todas las virtudes, la virtud de la prudencia juega un papel importantísimo. Y yo no sé ustedes cuántas veces al día piden para que Dios fortalezca en nosotros la virtud de la prudencia. A ver, de los que están aquí conectados, ¿cuántas veces piden ustedes al día que sea fortalecida la virtud de la prudencia? Permanentemente, porque ¿sí? Yo soy más bien imprudente. Ah, sí. A veces. Pero es que, a ver, no, mucho tiempo vengo trabajando el tema, sí. He mejorado, pero me falta. Pero ese asunto me parece muy interesante decir que, pues, reconocer esa imprudencia, porque en el fondo todos terminamos siendo imprudentes. Cuando yo opto por el mal y no por el bien, soy imprudente. Pues, o sea, si a mí me dice, si usted camina de aquí a allá, le va a ir súper bien y va a llegar rápido, y yo doy la vuelta a la manzana, pues soy un imprudente. Y es lo que normalmente, cotidianamente, nosotros hacemos en la vida. Y eso se convierte en una dificultad. Entonces somos imprudentes. Por eso es que esa virtud de la prudencia toma tanta importancia en la vida espiritual. Y eso aplica después para asuntos que tengamos que resolver a nivel personal, en el ámbito más profano. Asuntos económicos, asuntos laborales, asuntos académicos, bueno, y de ahí asuntos familiares o sentimentales, etc. Si somos imprudentes, obviamente no vamos a alcanzar el fin. Entonces, hay que pedir la fortaleza en la virtud de la prudencia. Y la Virgen sí que fue prudente, porque primero se le aparece un ángel y ella podría decir, esto que me está proponiendo Gabriel, pues así como hablándole en confianza, eso está muy complicado, a mí no me conviene. Más bien una vida sencilla, oculta, disminuida, y yo tengo buena relación con Dios, entonces listo. Y a veces en la vida somos facilistas, y siendo facilistas nos perdemos de esos grandes regalos que Dios nos va a dar. Entonces hay un equilibrio así impresionante que uno dice, wow, ahí es donde entra la Santísima Virgen como modelo. O sea, ella se arriesgó a lo más enredado en la vida, pues cuidar a lo más complejo en la vida, a lo más elevado en la vida, recibir ese don de la vida, pero ese don de la vida de una manera tan impresionante, que es de manos del propio Dios Padre. Eso es, y ella dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. O sea, cargó con esa responsabilidad. ¿Cómo? O sea, yo tengo una inquietud. ¿Cómo distingo la prudencia del silencio y del dominio propio? Bueno, eso sería prácticamente una charla, hablar sobre solo la virtud de la prudencia. Pero es que la prudencia viene acompañada de varios actos volitivos, o sea, de la voluntad, que me ayudan a fortalecer o a desenvolver propiamente esa virtud de la prudencia, a llevarla a actos concretos. Entonces, yo puedo ser prudente en una situación guardando silencio. ¿Está bien? Yo puedo ser imprudente en una situación cuando yo no defiendo la justicia. Entonces, hay un equilibrio. Entonces, si uno se pone a pensar en cada cosita, se muere de los nervios, de la angustia, porque no es capaz de controlar todo eso en la vida. ¿Dónde voy a poner yo en mi vida? O entonces yo salgo en la mañana y digo, hoy tengo que poner orden en las 52 virtudes que la iglesia me enseña. No se enloquece uno. Entonces uno tiene que vivir naturalmente, pero influenciado por la gracia de Dios, por la presencia de Dios. Sí, sin él no se puede nada. No hay nada, o sea, de cabeza propia, de un esfuerzo plenamente natural, usted no llega a ningún lado. Y por eso, insisto, la Santísima Virgen termina siendo ahí un modelo especial, ¿cierto? Porque ella era ama de casa, normal. Pero normalmente atendía a San José, normal. Atendía al niño Jesús, normal. Que obviamente a ella le exigían una dedicación, sí, pero normal, se desenvolvía en la vida común, simplemente dejándose iluminar por el Espíritu Santo. De ahí, ¿está bien? Sí, porque es que normalmente yo pienso que uno comete imprudencia cuando los silencios de Dios, cuando yo quiero una respuesta inmediata. Entonces, normalmente cuando me imprudente. Camilo. Sí. Una pregunta, perdón si de pronto es tonta. Entonces podemos decir... No hay pregunta tonta. No. Gracias. Porque uno piensa que María es modelo de virtud, sí, pero uno siempre también la asimila como modelo femenino. En ese orden de ideas y con tantas virtudes que nos muestra la iglesia o que clasifica, entonces María es modelo de vida, sea femenino o masculino. Así, va más allá de eso, claro que sí. Va más allá de su Sí, por eso solo le podrían tener devoción ustedes, y nosotros ¿qué hacemos? Solo con San José. En el plano sobrenatural o a nivel espiritual no entran esas características biológicas, va mucho más allá.
Ya cuando uno habla, por ejemplo, del sacramento del matrimonio, ahí entra el asunto de la complementariedad, que es tanto psicológica como física inclusive. Pero a nivel sobrenatural, nosotros no podemos, digamos, categorizar a la Santísima Virgen o a un santo o a una santa en función solamente de ese aspecto biológico, no va mucho más allá. Por eso es que las almas propiamente son espíritus puros y no tienen sexo, ¿no? O sea, biológicamente no podemos clasificarlas o encajonarlas en esto y en aquello. Va mucho más allá la relación, ¿cierto? Gracias, sí, porque por ejemplo para ser prudente hay que ser prudente siendo de cualquier sexo, ¿cierto? No, la prudencia de esa no escapamos ninguno. Y usted pone las virtudes y las virtudes no son más para uno que para otro. Las virtudes pueden tener una exigencia más especial para uno o para otro, depende de la vocación. Por ejemplo, no va a ser lo mismo ciertas virtudes para un padre de familia que para un hombre o una mujer que son solteros y no tienen hijos. Uno puede decir, obvio, sí, obvio, pero siendo soltero o soltera puede tener algunas exigencias más especiales, unas virtudes que otras. Entonces, todo va de acuerdo al estado de vida en el cual yo me encuentro. Pero independiente de eso, la Virgen está iluminando. ¿Está bien? Pasamos al punto 3. Dice, la circunstancia que ahora me empuja a volver sobre este tema es la perspectiva del año 2000. Bueno, esto ya es un asunto más histórico. Podemos pasarlo porque esto es un... A ver, no, porque aquí hablar de la matutina. No, podemos ir hasta el punto 4, no hay problema. Como ustedes están leyendo, no hay otro problema, yo puedo ir ya han leído todo. Yo simplemente estoy repasando. Entonces dice el número 4, el numeral 4 dice, nos prepara a esto el Concilio Vaticano II presentando en su magisterio a la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Entonces es como que devolverle a la Santísima Virgen aquello que siempre enseñó la tradición de la Iglesia. Cuando hablamos de la tradición, es inclusive la devoción y el amor que le tenían a la Santísima Virgen ya los apóstoles y los discípulos en los primeros tiempos. Inclusive algunos cristianos de los primeros tiempos, de los 2, 3 primeros siglos, le veían tanta grandeza en la Santísima Virgen que la involucraban en la Santísima Trinidad como una cuarta persona. Que eso, obvio que es un desequilibrio teológico, pues es un error, pero de tal manera veían grande la Santísima Virgen que la ponían ahí, pues como que la divinizaban. Además venían ya con ciertos, digamos, paradigmas ya paganos, de divinizar todo lo que era espectacular y maravilloso, entonces ponían a la Virgen por allá. En los Hechos de los Apóstoles vemos que a los discípulos y apóstoles también cuando llegaban a algunos pueblos querían adorarlos como a dioses. Claro, porque fue tal la diferencia que el pueblo cristiano mostró delante del pueblo romano, y los romanos están en una decadencia espantosa, o sea, es solo leer un poco de historia de los dos, antes de la caída del Imperio Romano, de lo que era la historia de los pueblos romanos, era una cosa bárbara, o sea, lo que tenían de decadencia, o sea, era de matar por sospecha, de matar por envidia, de comer del muerto, o sea, es cosas así horribles de entregarse a todos los desórdenes horribles. Por eso ese gran imperio cayó y se volvió cenizas. Entonces, claro, aparecen los cristianos, por ejemplo, hacer una obra de caridad para los romanos era una abominación. O sea, era una señal del que hacía la obra de caridad para con el necesitado, era una señal de falta de coraje y de valentía. O sea, era ridículo hacer un acto de caridad, no sé, acoger al enfermo, al necesitado. Y aparece el cristiano, ¿y qué decían los paganos de los cristianos en los primeros tiempos? Miren ellos cómo se aman. O sea, el amor terminó siendo como que la bandera que exaltaban los cristianos para mostrar esa afinidad que tenían con Cristo. Entonces dice, nos prepara el Concilio Vaticano II presentando en su magisterio a la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Entonces ahí está, María, no, digamos que no se desliga de ese panorama en el cual está Cristo y la Iglesia, hace parte de ese panorama. En efecto, si es verdad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Entonces como que al hombre le faltaba, en todo el tiempo que existió antes de la encarnación del Verbo, de la venida de Jesús, al hombre como que le faltaba un sentido en su vida. Había algo que como que no lograba satisfacer. Cuando el Verbo se encarna y se hace presente, no, entonces ahora es peor, porque antes era o por ignorancia, por falta de conocimiento, porque no todos tenían la cercanía, la revelación como lo tiene el pueblo de Israel. Hablar en la antigüedad, por ejemplo, de los asirios, de los babilonios, de los egipcios, etcétera, esos pueblos no conocían la revelación, no conocieron los profetas, no conocieron a Moisés, entonces no conocían nada de lo que se hablaba del Mesías y del Salvador, ¿no?
Entonces, termina siendo un problema para esos pueblos el encontrarle sentido a su vida. Hay algo que como que le falta por llenar en el corazón y no lo deja ser feliz del todo. Inclusive llegando a ser fidelísimo a su ley natural, o sea, a lo que la conciencia le dice, a la persona le faltaba algo. Y ese algo era en el fondo la imagen del Mesías y el Salvador. Porque la naturaleza quedó herida. ¿A causa de qué? Del pecado original. O sea, había un rompimiento en el interior del hombre. Cuando aparece el Verbo encarnado, ¡wow!, ahí está la solución a nuestros problemas. Y los problemas en todas las dimensiones. Solo que los judíos, y no todos los judíos, algunos judíos que no adhirieron al mensaje de Cristo, vieron a Jesús simplemente a partir de un Salvador humano. Aquí llegó el que nos va a liberar de la esclavitud al pueblo romano. Aquí llegó el que nos va a dar comida, el que nos va a conseguir techo, el que nos va a mejorar las condiciones de vida. Una visión reduccionista, una cosa lo más natural del mundo. O sea, no entendieron, no vieron a Jesús, ¿no? Pero cuando uno ve los primeros que se acercaron a Jesús y ve especialmente a la Santísima Virgen, uno dice, ella sí entendió. Cuando ella le dice, sí, hágase en mí según tu palabra, la Señora está diciendo, yo entendí y sé para qué vino este hombre al mundo. ¿Para qué viene? A cambiar la historia de la humanidad. Entonces, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. El hombre entonces entiende la razón de ser de su existencia cuando conoce a Cristo. Y por eso el mundo de hoy tiene tantos problemas y tantas dificultades. Porque no encuentra en Jesús el camino, la verdad y la vida. No es que no lo encuentre, es que no lo ve, no lo distingue o no lo quiere distinguir. Porque el problema es que, inclusive el problema de muchos bautizados, y nosotros a veces nos vemos en condiciones en esa línea, y nosotros estamos en un problema y nos dejamos ahogar y asfixiar por el problema. Yo me porto como un pagano. O sea, si yo estoy, en él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, se me puede caer el mundo encima, pero en él me muevo, ¿no? En él existo, en él tengo razón de ser y de vivir. No sé si les pasaba ahorita en la adoración, pero yo pensaba eso. Yo decía, ay, qué tan bueno. No. De hecho, eso de hacer las 3 tiendas, uno dice, yo me quedo aquí y como que ya estoy tranquilo de todo, ¿cierto? Me faltaría traer a los seres queridos y sentarlos a mi lado, pero uno dice, aquí estoy seguro. Y eso, el demonio lucha por sacarnos de esa confianza en medio de las dificultades. Más o menos como los apóstoles cuando estaban en la barca. Yo no sé si la Santísima Virgen estaba en esa barca. Parece que no. No. Parece que no. Nosotros estaba preparando el almuercito para cuando llegaran ellos de la pesca milagrosa. Estaba preparándolos el guisado para poner los peces que iban a traer los pescados. Bueno, el caso es que ellos ahí estaban digamos que en el auge de la evidencia de ese en él vivimos, nos movemos y existimos, porque están en la barca. El mejor capitán para la barca es ¿quién? Jesús, está ahí. Ya lo habían visto hacer milagros a nuestro Señor Jesucristo, o sea, reconocían el poder, o por lo menos tenían evidencia del poder que nuestro Señor Jesucristo tenía. Y en la bastante empieza a moverse la barca y todo el mundo, yo me imagino los gritos de más, no, Iván me cogía al otro, el otro, no, yo qué puedo hacer, no sé, despertemos al Señor. O sea, no era ni necesario despertarlo, si está Él ahí, despreocúpese, porque es que es Dios. Entonces, una manifestación de falta de confianza de ellos fue ir a despertar a nuestro Señor, ¿sí? Van y despiertan a nosotros porque como que nos abandonó, no está ahí. Y cuando uno está en dificultades, uno cae como en esa trampa del demonio. Ay, el Señor lo abandonó, mire que usted está solo, triste, ¿será que Él lo va a escuchar? Usted se merece ser escuchado. Yo me tengo que olvidar de si usted se merece, porque no merecemos. Lo único que merece es Él. Si algo merecemos en la vida es porque Él lo mereció por nosotros, pero de resto no merecemos nada. Pero con el demonio uno no discute. Y seguro en la barca los apóstoles se pusieron un poco a discutir eso con el demonio y la confianza empezó a flaquear. Pero cuando yo reconozco en nuestro Señor, que es el motivo de mi existencia, la vida a uno se le hace más liviana. No sé, si es un asunto del trabajo, de la salud y tal, uno dice, esto es en función de algo más grande que viene. Y se me acabó todo en esta vida, como el pobre Job, la paciencia del Job. Eso le llegaron tragedias, enfermedades, perdió los hijos, perdió los esclavos, las tierras, las riquezas. Se mantuvo ahí paciente y la templanza se manifiesta ahí en el paciente Job. ¿Por qué? Porque él tiene en su corazón la certeza de esta
de este vivir con Cristo y tener noción de la existencia en Cristo, porque es que en Él vivimos. Como proclama el mismo concilio, es necesario aplicar este principio de que el misterio del hombre se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Este mismo principio lo aplicamos de modo muy particular a aquella excepcional hija de las generaciones humanas, a aquella mujer extraordinaria que llegó a ser madre de Cristo. Entonces miren el texto que Juan Pablo II pone aquí en manos de María. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio de María. Es lo que le está diciendo, ¿no? Y no son palabras de Camilo Gálvez, son palabras de San Juan Pablo II. Él toma aquí un texto del Concilio Vaticano II. A ver, eso es de la Lumen Gentium. Si mal no estoy, aquí no me imprimió las referencias. Bueno, dice, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio de María. Él está diciendo, es necesario aplicar este principio de modo muy particular a aquella excepcional hija de las generaciones humanas, a aquella mujer extraordinaria que llegó a ser madre de Cristo. Solo en el misterio de Cristo se esclarece plenamente su misterio. Eso es bonito. Entonces, el misterio de la maternidad divina de Nuestra Señora, claro, solo tiene sentido ¿dónde? En el misterio de Cristo. El misterio de la pureza de María antes, durante y después del parto, ¿dónde tiene su razón de ser? En el misterio de Cristo. El misterio de la asunción de la Santísima Virgen, ¿dónde tiene su razón de ser? En el misterio de Cristo. El misterio de la Inmaculada Concepción de María, ¿dónde tiene sentido? En el misterio de Cristo, porque todo termina redundando, teniendo un principio y un final en nuestro Señor Jesucristo. En el misterio de la encarnación. ¿Perdón? A ver, Nuestra Señora es plenamente humana, ella no tiene su naturaleza, es humana, ¿está bien? Entonces, aquella mujer que se puede considerar hija perfectísima de la naturaleza humana es Nuestra Señora. O sea, como quien dice, la síntesis de la fidelidad en la naturaleza humana está ahí, en la Santísima Virgen. Y la síntesis de virtudes, la síntesis de perfecciones está ahí en la Santísima Virgen. O sea, como que toda esa esencia de la maravilla de la naturaleza está en María, está en Nuestra Señora. El misterio de la encarnación le ha permitido penetrar y esclarecer cada vez mejor el misterio de la Madre del Verbo encarnado. En este profundizar tuvo particular importancia el Concilio de Éfeso, en el año 431, durante el cual, con gran gozo, los cristianos, la verdad sobre la maternidad de María fue confirmada solemnemente como verdad de fe de la Iglesia. María es la Madre de Dios, Theotokos. Porque entonces había una discusión. María es madre de la naturaleza humana, pero no de la divinidad. ¿No? María es madre de la persona divina, pero no de la naturaleza humana. Era una cantidad de discusiones así en esa línea, ¿no? Si una madre es madre de la persona, ¿cierto? Pues yo no soy. La mamá no va a decir, yo soy mamá de los brazos, las piernas, el tronco, no. Es mamá del niño, de la persona. Entonces el asunto se resuelve en el Concilio de Éfeso, año 431, con la proclamación de ese dogma, que es el dogma más importante de la Santísima Virgen. Ya que por obra del Espíritu Santo concibió en su seno virginal y dio al mundo a Jesucristo, el Hijo de Dios consubstancial al Padre. O sea, la misma sustancia del Padre la tiene el Hijo, la misma sustancia del Hijo la tiene el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios verdadero. El Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, o sea, asumió la naturaleza humana. ¿De quién toma esa naturaleza humana de nuestro Señor? De la Santísima Virgen. Se hizo hombre, así pues, mediante el misterio de Cristo, en el horizonte de la fe de la Iglesia resplandece plenamente el misterio de su madre. O sea, esa razón de ser de la existencia del hombre aparece en el horizonte de la historia. Imaginémonos la historia como un camino largo. Yo miro hacia adelante, veo el futuro, miro hacia adelante, veo el pasado, pero es un camino largo y tiene montañas, valles, etcétera. Entonces llega un momento en que en ese camino de la historia aparece una rebol espectacular, una luz.
Se levanta un sol, es la encarnación. Pero esa encarnación viene a incrustarse en la historia a partir de ese sí de la Santísima Virgen. Entonces, maternidad de María, con aparición gloriosa en la historia del hombre, de nuestro Señor Jesucristo, es un solo acto de amor de Dios. A su vez, el dogma de la maternidad divina de María fue para el Concilio de Éfeso y es para la Iglesia como un sello del dogma de la encarnación. Porque claro, ahí se ratifica que María es Madre de Dios, está bien, pero se ratifica también que el Verbo se encarnó. Confirmando una verdad sobre la Santísima Virgen, se confirma una verdad sobre Jesús. Es un sello del dogma de la encarnación, en la que el Verbo asume realmente, en la unidad de su persona, la naturaleza humana sin anularla. Entonces, es el milagro de la encarnación. Son dos naturalezas, humana y divina, en una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, lo que algunos pensaban también es que la naturaleza divina es tan grande que como que va a sofocar la humana y va a diluir o va a diluirse en la, no, ni lo uno ni lo otro, ni la humana se diluye en la divina, ni la divina en la humana. Se mantienen tal y como son, humana y divina. ¿Está bien? Claro, porque es necesaria la naturaleza humana que esté ahí presente y evidente en nuestro Señor Jesucristo para que se pueda dar ese paso de la muerte. El Concilio Vaticano II, presentando a María en el misterio de Cristo, encuentra también de este modo el camino para profundizar en el conocimiento del misterio de la Iglesia. En efecto, María, como Madre de Cristo, está unida de modo particular a la Iglesia, que el Señor constituyó como su cuerpo. Entonces miren que aquí se unen varias cosas muy interesantes. ¿Quién vuelve y me lee este texto? A ver, Liliana. Hola, Liliana. A ver si Liliana me lee este texto. ¿Dónde está Liliana? No, hay dos Lilianas. No, Liliana Lara, sí. ¿Sí me escucha Liliana? No me está escuchando. A ver, Diana Hernández. Uy, los cogí descuidados a todos. A ver, ¿qué pasó, Diana? Tiene que activar el micrófono. Uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Abandonaron la clase? Les da pena leer. Ah, bueno. Si quieres yo leo desde el 5. Bueno, ahí está. 5, okay. Listo. Ese primer párrafo del punto 5 hasta donde está la referencia 11. Perfecto. El Concilio Vaticano II, presentando a María en el misterio de Cristo, encuentra también de este modo el camino para profundizar en el conocimiento del misterio de la Iglesia. En efecto, María, como Madre de Cristo, está unida de modo particular a la Iglesia, que el Señor constituyó como su cuerpo. ¿Qué entendieron? A ver, María Mercedes, ¿qué entiendes de ahí? Hagamos un primer ejercicio. ¿La iglesia qué es? La iglesia cuando es una institución, no es mucho más que eso. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Está bien? Entonces imaginémonos el cuerpo místico de Cristo, imaginándonos el cuerpo de Cristo. Pero esto es mucho más allá que la naturaleza humana de nuestro Señor. No es el cuerpo solamente de los brazos, no es algo místico. Que a manera de brazos podemos imaginarnos mística o espiritualmente algo de la iglesia que nos acoge, para hacernos la idea de lo que es la iglesia como cuerpo místico, ¿está bien? Pero dentro de ese cuerpo místico hay un miembro que es excelente, ¿no? ¿Cuál es la cabeza del cuerpo místico? Cristo. Ahora, yo podía ubicar a María en el corazón del cuerpo místico de Cristo, ¿cierto? Que es importantísimo. Entonces yo digo, ¿cómo explicar el misterio o cómo encontrarle, leer bellezas? Porque explicar el misterio tendríamos que ser Dios para entender plenamente el misterio de Cristo. Pero ¿cómo entender entonces ese cuerpo de Cristo a partir de María? Es que María es la parte del cuerpo más excelente que hay.
Así como cuando yo digo te amo con todo mi corazón, cuando yo digo te amo con todo mi corazón es con todo mi ser, con lo más profundo, con lo más especial. Entonces María termina siendo lo más profundo, lo más especial, lo más bello, lo más querido de Jesús en el cuerpo. Entonces si yo quiero conocer la iglesia, tengo que aprender a conocer a María. Conociendo a María, entonces conozco a la iglesia y conociendo a la iglesia conozco a Cristo. Miren cómo todo se termina articulando. No es posible conocer a la iglesia y a Cristo sin María. Por eso María termina siendo un camino para conocer el cuerpo de Cristo, y conociendo el cuerpo de Cristo yo ya tengo una noción clara de lo que es la iglesia. En el proceso cine decimos que es la nunca. Bueno, porque nos une el cuerpo. Porque no significa potencia la cabeza. Es buena idea, suena bien. Suena bien que aquí nos cuentan que en un movimiento llaman a María como el cuello del cuerpo místico. Bueno, buena imagen. El asunto es que indispensable, un lugar indispensable, una parte del cuerpo indispensable del cuerpo místico de Cristo es María. Entonces, para entender la iglesia hay que entender a María, y entendiendo a María la iglesia entendemos a Cristo. Todo se va terminando. O sea que María es el camino de entender la iglesia, entender a Cristo, conocerlo a Él. Así es. Por eso es que, miren, por eso la importancia de la devoción a la Virgen, y por eso es que amar a la Virgen, buscar imitar las virtudes de la Santísima Virgen, no es una opción más para nosotros, va mucho más allá. Porque miren que me dirige a mí hacia la comprensión, y cuando yo digo comprender la iglesia y comprender a Cristo es amarlos. Pues porque de qué me sirve a mí, es que no es posible una comprensión plena de la iglesia sin amar la iglesia. Que a mí me duela, por ejemplo, lo que le pasa a la iglesia. Que a mí me duela lo que le pasa a nuestro Señor Jesucristo a la hora de ver un alma que está alejada de Dios. Eso es comprender a Cristo. Pues comprender a Cristo no es tenerlo teológicamente claro en la cabeza, no, es mucho más allá, que a mí me duela. O sea, yo comprendo lo que es ser madre, porque yo soy madre y siento dolor por mis hijos. Pero no solamente porque tengo aquí la definición de lo que es madre, no, va mucho más allá. Es como que una experiencia de unión con la iglesia y de unión con Cristo. Eso es comprender propiamente el misterio de Cristo. ¿Qué? No, pero es claro, estamos... Lo que decíamos ahora, que en los primeros tiempos no reconocían esa grandeza de nuestro Señor y no lo asimilaban como el Mesías porque no lo comprendían. En la cabeza de los escribas y los fariseos estaba clarísimo acá, lo que dijo Ezequiel, lo que dijo Jeremías, lo que dijo Isaías. O sea, de memoria le recitaban a usted los versículos del profeta Isaías, pero no comprendían. En cambio, nuestra Señora sí comprendía plenamente. Por eso ese guardar las cosas en el corazón, María guardaba todas las cosas en el corazón que nos dice el Evangelio, en el fondo es comprender a Cristo, amar a Cristo, sentir con Cristo. Por eso el corazón termina siendo tan fundamental en la lectura espiritual que uno hace de la Sagrada Escritura. ¿Está bien? ¿Perdón? Que medita justo. Sí, eso es importante. Entonces continuamos con el texto. Dice, el texto conciliar acerca significativamente esta verdad sobre la iglesia como cuerpo de Cristo, según la enseñanza de las cartas. San Pablo es muy de esa imagen, ¿no? Somos cuerpo de Cristo. A la verdad de que el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen. La realidad de la encarnación encuentra casi su prolongación en el misterio de la iglesia, cuerpo de Cristo. Repito esa frase. La realidad de la encarnación encuentra casi su prolongación en el misterio de la iglesia, cuerpo de Cristo. O sea, ese asunto de que Jesús se encarna, o sea, asume la naturaleza humana, tiene un cuerpo. Y ese asunto de que el cuerpo místico de Cristo es la iglesia. O sea, son dos realidades que como que se unen en un solo misterio. Ese cuerpo místico se une con ese cuerpo de la naturaleza adorable. Respuesta a todos los interrogantes, el cuerpo de Cristo, porque es un cuerpo divino. Pero el cuerpo místico de Cristo, entonces, ¿qué termina siendo de alguna manera, por dar una figura? Termina siendo ese reflejo del cuerpo de Cristo, que yo me hago conocer por mi expresión corporal, ¿cierto? Incluso hasta el caminado. Algunas personas que uno ve de espaldas, el cuello, hay cuellos, usted no dice que hay cuellos. Hoy me saludó una señora aquí y yo dije, con este tapabocas esta señora y me reconoció. Yo no sé si por el cuello o por qué me reconoció, pero yo decía, me reconoció, increíble. Yo la señora no la distinguí infelizmente, pues,
pero Por el corte de pelo. no, el corte de pelo, no sé. Pero no, estaba a oscuras, porque la iglesia estaba a oscuras. Y me saludó. Pero eso de que las nucas son hablantes, eso nos decía nosotros un profesor de teología. Una cabecita, uno dice, yo conozco ese que está ahí. Y uno lo reconoce por un no sé qué, no sé dónde, ¿cierto? Un no sé qué, no, y los ojos son, en ese sentido, son muy manifestativos. Y uno ve a distancia y uno dice, ese que viene allá es fulano, porque le ve el caminado así medio raro. Y sabe que el caminado es el de fulano. Porque el cuerpo expresa, obviamente, el cuerpo se anima, y el cuerpo animado por el alma, animado por el alma, manifiesta de alguna manera lo que se tiene en el alma de reflejo de Dios. ¿Está bien? Entonces, cuando uno habla del cuerpo místico de Cristo, entonces esa manifestación de Cristo, yo reconozco a Cristo cuando yo entro a una iglesia y veo que la gente está rezando, ese es el cuerpo místico de Cristo que está ahí manifestándose. O sea, yo conozco algo de Cristo, como decir, estoy viendo la mano, pues, ¿cierto? La mano de Cristo está aquí presente, el corazón de Cristo está aquí en el sagrario. O sea, uno reconoce a Jesús, el gesto del cuerpo de Cristo. Viste, Camilo, Sí. eso que acabas de decir es muy lindo, porque eso es como decir que reconocemos a Cristo pues en todos en el prójimo, cuando lo vemos pues ahí digamos que obrando bien como obraría Jesucristo en cualquier situación, ¿no? Somos miembros de Cristo. Eso que dijiste me sonó hermosísimo, pues me parece. Y eso es muy paulino, eso es muy de San Pablo, porque San Pablo dice que somos miembros del cuerpo de Cristo, pero yo no valoro eso. Pues a uno le hace falta un dedito, y cuando le hace falta uno dice, ahora sí me doy cuenta cuán importante era este dedito, ¿cierto? Y, o sea, cualquier parte del cuerpo tiene una importancia impresionante. Y cuando yo en la iglesia valoro eso, yo voy a exaltar el papel del otro en la iglesia, como cuerpo de Cristo. O sea, Cristo se manifiesta al mundo a partir de fulano, de sutano, de aquel, de aquello. Yo aprendo a respetar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo, cuando yo veo en él un miembro del cuerpo de Cristo. Es otra manera de ver a las personas. Y yo, ¿cómo voy a ser capaz de flagelar, de mutilar, de dañar, de golpear el cuerpo de Cristo, golpearlo con un insulto, con una ausencia, con una omisión? Es que miren cómo todo eso tiene una trascendencia. Entonces, si nosotros viviéramos en esa clave, sería la ciudad de Dios que explicita San Agustín de Hipona, nos habla de la ciudad de Dios, ¿no? Como aquella ciudad en la cual los hombres procuran practicar la virtud, darle gloria a Dios. Este mundo sería diferente. O sea, aquí no es cuestión de que el dólar subió, de que el precio del petróleo no sé qué, de que la guerra en Ucrania. Aquí el problema está en la conciencia de los hombres. El problema del mundo contemporáneo y de todas las épocas es en el fondo un problema moral. Cuando yo logro ver en el otro un miembro de Cristo, a mí se me solucionan todos los problemas. Entonces, por eso es que está tan lacerado, pues ya, es que pues, el pecado y todo está hiriendo ese cuerpo místico. Claro, el cuerpo de Cristo es flagelado en el momento en que yo opto por el pecado. O sea, yo le estoy flagelando a nuestro Señor Jesucristo su cuerpo, o lo estoy mutilando porque estoy muerto. Si yo estoy en pecado mortal, yo soy un miembro muerto del cuerpo, engangrenado. Así de sencillo. Este dedo engangrenado no me sirve nada, es como si estuviera cortado. Es más, es mejor cortarlo, porque si no me va a contagiar la mano. Miren la misericordia de Dios. Hasta último momento Él dice, ya me va a contagiar, me va a apodrecer la mano. Hasta ahí la misericordia se derrama hasta que logra el milagro de la resurrección de la muerte inmediata, etc. Entonces es un constante moverse de la misericordia de Dios que uno dice, wow. Si nosotros tuviéramos toda esa perspectiva, pudiéramos vivir el día a día en esa perspectiva. Oiga, mejor estaríamos en el cielo. Pero esa es la clave. La clave para vivir es hacer ese ejercicio de la presencia del cuerpo de Cristo en mi casa. La presencia del cuerpo de Cristo en mi oficina. Hay unos personajes charrísimos en el trabajo que uno empieza a catalogarlos. Este fulano, este es el mal geniado, este no lo ve. En las mañanas el hombre llega con todos los pesares que le van a venir en el futuro. Pero uno se sienta a conversar con ese, por decir, el pitufo gruñón. Uno se sienta a conversar con el gruñón, y cuando uno ve que el gruñón suelta una sonrisa, uno dice, este hombre, aquí se puede hacer algo. O
sea, todos tenemos la posibilidad de abrirnos a la misericordia, al amor de Dios, a la cordialidad. Y cuando uno analiza lo que era la vida, uno piensa un poco lo que era la vida del niño Jesús en Nazaret. Aprovecho la cuña, vamos a ir ahora en abril y vamos a visitar la casa de Nazaret que está en Italia, está en Loreto. En esa casa donde vivió San José, ¿no? San José, que en el plano natural era el que tenía la autoridad, porque es el papá. Y en la concepción judía, el hombre en la casa era pues irreemplazable. Entonces, en el plano natural, el que sobrenaturalmente era menos, era más, San José, ¿no? Después seguía ¿quién? La mamá, porque el niño estaba todavía, cierto, muy pequeño, entonces. Y la segunda en dignidad sobrenatural estaba por debajo de la autoridad natural de otro, que era San José. Ahora, el creador de los dos anteriores, de San José, estaba sometido a San José y a la Santísima Virgen. Entonces uno dice, Dios mío, imagina un problema de ego ahí, imposible resolverlo. ¿Cómo responder No, o sea, inconcebible pensar en eso, porque cada uno esperaba en el otro que hacía parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál era Cristo? Ese niño chiquito que estaba ahí en la cuna. O sea, yo soy parte del cuerpo de este niño precioso, maravilloso que está ahí, que uno toca la piel. Yo creo que tocando la piel de nuestro Señor uno se libraba de todas las preocupaciones. Escuchar, y esto no sé, va a sonar, yo lo digo porque lo voy a decir, escuchar llorar a nuestro Señor. O sea, esto es, alguien me contaba que un amigo del trabajo de ellos, compañero, lleva muchos años pidiendo por tener un hijo, y pide al hijo, y pide al hijo, y pide al hijo, y el hombre, no, una ansiedad porque el hijo, le llegó el hijo. Y después, uy, qué problema, ese niño llora mucho. Y ese niño me levanta no sé qué hora, no, y a mí no me queda tiempo para nada, porque es que yo llego de trabajar y atiendo al niño porque mi esposa está haciendo no sé qué. Entonces, casi que quejándose, pues, digamos, de ninguna manera rechazando al niño, ¿cierto? Pero como que dejando de sobrellevar por esas preocupaciones que uno diría, pues tan banales, porque ya Dios le dio semejante regalo. Y ahora se queda usted del llorar del niño. O sea, yo me imagino un San José escuchando a nuestro Señor llorar a las 2 de la mañana. O sea, de él, y poderle devolver la tranquilidad al niño, porque en su naturaleza humana podía sentirse frágil en la noche. Dios, sí, pero también era hombre. Y siendo hombre, sentía como que esa fragilidad de bebé. Y entonces, sintiendo esa fragilidad de bebé, ¿a quién acudía? A los que eran fuertes y símbolos de autoridad en la casa, al papá. Entonces lloraba para llamar la atención. Entonces, a ver quién llegaba primero a la cuna, que seguramente la tenían al lado de la cama. No sé, tenía la cunita de nuestro Señor, pero era una gloria escuchar ese llanto de nuestro Señor Jesucristo. Porque se valoraba ¿qué? Era un villancico eso. ¿Qué valoraban ahí? La vida. Entonces yo, pasando a este personaje que se queja del niño, hombre, arrodíllese y agradezcale a Dios porque ese niño puede llorar. Podría no llorar y no manifestar sus dolores interiores. O podría simplemente no existir y usted tener una cama vacía en su apartamento. Entonces, esas cosas que uno dice, si yo valoro el miembro de Cristo ahí, o sea, es Cristo que me está hablando. Se está manifestando en esa criatura. La vida de nosotros sería otra cosa, ¿o no? No, y lo que ustedes siempre saben, digamos, de la reseña Total. de las oficinas, de las oficinas. Con ese relato que acabas de hacer, me sacaste lágrima. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? A ver, te voy a decir por qué. Porque me recordó algo que yo viví. Yo tuve a mi hijo a los 8 años de haberme casado. Después de pedir, mejor dicho, a la Virgen, todo por ese hijo. Sí. Y cuando contabas ahorita lo de que si el niño lloraba, quién se iba a parar y todo, me hiciste acordar cómo éramos mi esposo y yo cuando Alejandro lloraba. No éramos los dos ahí mismo a levantarnos. Te digo que desde que yo quedé en embarazo, la vida para nosotros fue un goce total, de disfrute, conciencia, de disfrutar ese hijo y agradecidos con Dios por ese hijo que nos dio. Claro, y uno empieza a valorar me esos hiciste acordar de todo eso, entonces escuchando como contaste la historia, decir, no, me sacaste lágrima. Pero es ese disfrutarse los regalos que a uno le da Dios, porque es que
Somos muy de la tesis o muy de la inclinación de ver el vaso vacío, medio vacío, y no verlo casi lleno. Y cuando yo no valoro esos pequeños instantes de Dios, a mí la vida se me hace muy pesada. Entonces, hay momentos en que a uno lo tienen hasta aquí los problemas y uno debe pensar, bueno, es una oportunidad para fortalecer la confianza, para fortalecer la paciencia, para fortalecer el espíritu de oración, porque voy a pedir más, voy a implorar más. Y cuando uno lo ve en esa dimensión, a uno la vida le toma otra perspectiva. Y si yo veo... Se llama ver la vida en clave positiva. Es eso, sí. Y es una clave positiva que no es una clave positiva naturalista, que nos puede llegar a dar un coaching por ahí, no sé qué, no, es una clave positiva en función de la misericordia y la compañía de Dios que hay a cada instante en mi vida. Y la vida de la Santísima Virgen fue eso, no fue otra cosa que eso. ¿Se imaginan el dolor de la Santísima Virgen en la vía sacra, acompañando a nuestro Señor Jesucristo? Nuestra ciudad detrás, viendo el caminar de nuestro Señor. A las tantas ve que se acercan al tumulto, nuestro Señor con la cruz, se acercan al tumulto algunos de esos leprosos a los cuales nuestro Señor les dejó la piel más suave que cualquier bebé y que no merecían ser curados si fueron curados de la lepra, una lepra de que se les desprendían los dedos, eso que, o sea, literalmente estornuda y se le cae la nariz porque así eran, apodrecidos en vida. Y esos a los cuales nuestro Señor Jesucristo le hizo el milagro sin merecer, aparecían ahí en medio de la turba, al lado de la cruz, escupiendo a nuestro Señor, insultando a nuestro Señor. Y la Virgen María, viendo todo, el dolor interior de nuestra Señora, una cosa inenarrable. Pero ella no perdía la confianza porque decía, inclusive por esos miserables que están ahí, insultando a mi hijo, a los cuales él no hizo sino hacerles el bien, por ellos va a morir en la cruz. Y yo confío en que ellos con esa muerte van a lograr la conversión. Una cosa que uno dice, porque vean los ojos, con los ojos de Dios veía las situaciones. Si nosotros con esos ojos vemos la realidad, nosotros la vida se nos hace otra cosa. El despertar es diferente, el llegar a almorzar es diferente, el llegar delante del jefe para que le dé una vaciada a uno, no por incompetente, sino por algo de pronto que él erró y le ponen la culpa. Bueno, todo lo incomprensible de la vida, cuando uno lo ve con los ojos de Dios, uno dice, aquí la cosa tiene sentido, ¿cierto? Y hay otra cosa, amigos, por vivir el aquí y el ahora. Porque es que muchas veces, por ejemplo, digamos, cuando tuve mi primer hijo, mi preocupación era, ¿qué va a hacer de su muchacho? Si no era capaz de educarlo. Entonces, no lo estaba disfrutando en ese momento que estaba... Son muchas las dificultades y los problemas que le presentan a uno en la vida y uno tiene que primero tener muy claro. Primero, la Santísima Virgen nunca le fue, si alguien se merecía y se merece el no sufrir, es la Virgen, porque criatura, ¿qué culpa tiene la Virgen? Nosotros nos merecemos lo que hemos sufrido, nos mereceremos mucho más, pero la Virgen, ¿qué culpa? O sea, para nada. Si la Virgen, que no merecía nada en materia de sufrimiento, sufrió como ninguna otra criatura, ahora porque yo venir a quejarme de lo que Dios permite que suceda en mi vida, porque si sucede es porque Dios lo permitió. No tengo que pensar en el por qué, sino en el para qué. Y era la visión de la Santísima Virgen, era eso. ¿Por qué el sufrimiento que yo tengo ahorita con esta pérdida del niño Jesús en el templo? Ese sufrimiento, ¿para qué? Porque en el fondo ese sufrimiento de la Virgen estaba comprando gracias y bendiciones para la iglesia naciente, para una perseverancia de Pedro después de que Pedro negó a nuestro Señor, para una perseverancia del mismo San Juan que iba a salir corriendo y la Virgen lo agarró y lo tuvo allá al lado de la cruz, para una conversión de Santa María Magdalena. Yo le aseguro que todos los sufrimientos de la Virgen, esos 7 dolores de Nuestra Señora, fueron un aporte de la Santísima Virgen para que la iglesia primera perseverara. O si no, encerrados en el cenáculo como estamos nosotros aquí en este salón, los apóstoles, ahí no hubiera habido nadie. Si no hubiera sido por el sufrimiento de la Santísima Virgen, en el cenáculo no había nadie cuando llegaba el Espíritu Santo. Lo recibía la Virgen y listo. Porque toda esa gente, o sea, tocó trancar con llave, yo creo que por dentro y por fuera, porque no salían corriendo. ¿Quién los ayudó a perseverar? La Santísima Virgen, porque ella tenía una visión diferente. O sea, Nuestra Señora les iba diciendo, tranquilos, al tercer día vendrá el gran milagro, la resurrección. Tranquilos, viene Pentecostés. Tranquilos, la iglesia va a crecer. Tranquilos, vamos a conquistar el mundo. O sea, una señal de esperanza constante la Santísima Virgen para la iglesia, porque ella supo aprovechar el sufrimiento y ponerlo al servicio de los otros, como una oración, porque el sufrimiento es una oración. Me recordé de que la mirada de Jesús y de María que le dice,
pues como sin decir, sin palabras, que mira cómo hago nuevas todas las cosas. Cuando ellos dos se encontraron con la Ese mirada, cruce de miradas, claro, ¿cómo bonito, sería aquello de impactante y de... Es curioso, pero ahí uno diría, en esas miradas de la vida sacra, en esas miradas de Jesús y de María que se encuentran, ¿quién fortalecía a quién? Porque no sé, de naturaleza humana, pues no sé, un misterio, pero los dos se terminaban alimentando con la esperanza que habita, porque Jesús nunca se desesperó, sufrió, sí, pero él dispuesto a morir, y la Virgen dispuesta a que su hijo muriera, pero sufría, porque entregar esa vida no era el mejor tesoro, el mayor tesoro de la historia en manos de la Virgen, y Dios le dice, entréguemelo porque lo quiero, más o menos lo que le pidió Abraham con Isaac, ¿no? El sacrificio de Isaac termina siendo una prefigura de la muerte de Jesús en la cruz. Y Abraham es la figura del Padre, de Dios Padre, pero es también de alguna manera prefigura de la Virgen, porque a la Virgen también le es pedido que coja esa ofrenda lindísima que tiene y se la ofrezca al Padre. Y fue en lo alto de la cruz, la Virgen lo permitió, lo entregó. Terminamos con eso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre